Ahora invitamos a nuestro hermano Gustavo Stephen para que nos presente hoy el mensaje de la palabra del Señor, siempre con el estudio del libro de Oseas. Muchas gracias, hermano, bienvenido. Buenas noches a todos, hermanos, que nos acompañan en el culto presencial. Vamos a seguir de nuevo con el estudio del libro de Oseas. Estamos centrados en el capítulo 2, del versículo 14 en adelante. También saludamos a los hermanos que están vía Zoom. Espero que estén pasando bien también y aprovechando el estudio de la Biblia. Bueno, seguimos, hermanos, avanzando y ahondando, ¿verdad?, en este tema tan importante que nos trae el libro de Oseas, libro que refleja una realidad acerca del reino del norte, como lo hemos venido estudiando. Ahora el Señor, les digo, pasa de un aspecto de juicio a un aspecto de restauración, como lo explica, lo menciona en el versículo 14 en adelante. Ya habíamos hablado, hermanos, que el Señor va, y podemos decir, ¿verdad?, que la historia de Israel se va a repetir nuevamente. O sea, así como ellos salieron de Egipto, caminaron por el desierto, entraron a la tierra prometida a través de Jericó, porque ahí fue cuando empezó la conquista. Y después, ¿cómo se llama?, entraron a la siguiente ciudad. Y pasó algo ahí también, ¿verdad? Uno lo relata el libro de Josué, prácticamente lo que ocurrió ahí. Se llama, cuando el Señor les prohibió que no tomaran del anatema. Y uno de ellos tomó, y por lo cual Israel sufrió una derrota. Entonces, a ese lugar se le nombró como el Valle de Acor. Ahí en ese lugar, como dice también la palabra, el Acor significa destrucción, ¿verdad? O sea, el Valle de la Destrucción, ¿verdad? Porque ahí fue precisamente donde Israel fue derrotado y donde Israel perdió su esperanza, donde tuvo temor, miedo, porque al escuchar que iba a ser, al escuchar que lo habían derrotado, entonces todas las naciones iban a formar una coalición e iban a venir a destruirlo. Pero después de que Israel se limpió, ¿verdad?, limpió el anatema y todo, entonces, claro, continuó con la conquista. Precisamente lo que nos dice el versículo 14 y 15, ¿verdad?, dice: sin embargo, de aquí que yo la persuadiré, la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Sobre eso, hermanos, ya habíamos hablado, y habíamos mencionado también el pasaje paralelo que se encuentra en Apocalipsis, donde Israel es llevado al desierto. O sea, la mujer, ¿verdad?, donde es sustentada por 1260 días, o sea, 3 años y medio. O, así decirlo, la segunda mitad del periodo de la gran tribulación. Ahí es llevado al desierto. Dice que, me imagino que el versículo 15 tiene que ver ya con los tiempos cercanos, podemos decir, a la segunda venida de Cristo, o pudiera ser de que ya Cristo ha venido, que dice
y desde allí le daré sus viñas. O sea que desde ahí, estando en el desierto, el Señor va a repartir la tierra entre las 12 tribus. O sea, recuerden ustedes que esto es muy importante. O sea, el Señor, antes de que Israel entre a la tierra, va a repartir ya, ¿verdad?, la tierra entre las 12 tribus, ¿verdad? Dice, y el valle de Acor será como puerta de esperanza. O sea que básicamente la nación va por el desierto y va a entrar precisamente a la tierra prometida, exactamente por el mismo lugar, ¿verdad? Por el mismo lugar. El valle de Acor, ¿verdad?, que se convirtió en el valle de la destrucción, ahora va a ser, dice, el valle de Acor será como puerta de esperanza. Eso es importante porque era la puerta de acceso para tomar la tierra prometida, ¿verdad?, la cual será repartida, según lo que se indica en Ezequiel, capítulo 40, entre las 12 tribus. Y dice también, ahí me cantará, ¿verdad? Hay otras versiones que dicen, ahí me responderá, y otras me cantará. Recordemos ustedes el cántico de Moisés, después de que ¿cómo se llama? Los ejércitos de Faraón fueron, podemos decir, fueron sepultados en el agua, cuando se les vino el Mar Rojo. Entonces ahí Israel cantó, o sea, el cántico de liberación. De nuevo, ahí dice, cantará como los días de su juventud, o sea, como cuando salió de Egipto, dice ahí, y ahí explica, dice, como los días en que subió de la tierra de Egipto. Pero, o sea, estando después de pasar el Mar Rojo y ver cómo fue destruido el ejército egipcio, ¿verdad? Entonces ahí cantaron, ¿verdad? Le cantaron al Señor un cántico de alabanza. Y ahí nuevamente va a volver a cantar igual. O sea, ahí le va a responder o va a cantar al Señor. Claro que esta vez no va a ser ¿cómo se llama? Por causa de los ejércitos de Egipto, ¿verdad?, sino precisamente por causa del ejército del anticristo, que va en su persecución. O sea, el anticristo va a perseguir a la mujer y la va a querer destruir, pero vas a recibir ayuda del Señor. Va a ser protegida, va a ser sustentada, va a ser cuidada por el Señor. Entonces, ¿cómo se llama? Ahí volverá de nuevo a cantar ese cántico, ¿verdad?, de liberación, pero esta vez porque ha sido liberado del poder del anticristo, ¿verdad? De que, ¿cómo se llama? Y podemos decir del mismo Satanás. Recuerden ustedes que Satanás, o sea, el anticristo es precisamente ¿cómo se llama? La obra perfecta de Satanás. ¿Verdad? La obra perfecta de Satanás para supuestamente tratar, ¿verdad?, de impedir que el plan de Dios de establecer su reino en este mundo se lleve a cabo. Siempre ha sido así. ¿Recuerdan ustedes que Satanás siempre ha querido hacerlo, siempre ha querido destruir a los judíos, ha querido perseguirlos, exterminarlos, pero claro, ha fracasado. Todo me hace recordar, hermanos, la Segunda Guerra Mundial, el pretexto que utilizaron los nazis, ¿verdad?, para la Segunda Guerra Mundial, para reivindicar, ¿verdad?, la nación alemana que había sido humillada con el Tratado de Versalles y que le habían quitado gran parte de su territorio. Esa fue la excusa, ¿verdad? O sea, que fue humillada, ¿verdad?, por todas las naciones, fue Francia y todos los países que participaron en la Primera Guerra Mundial. Pero en el fondo ellos culpaban también a los judíos por la desgracia de Alemania, ¿verdad?, por lo convulsionado que estaba Alemania después de la Primera Guerra Mundial. Y curiosamente, fíjense ustedes, muchos judíos participaron del lado de los alemanes en la Primera Guerra Mundial. Pero, claro, Hitler no reconoció eso. Solo que tuviera
pizca de sangre judía para mandarlos a los campos de exterminio. Pero lo que le quiero decir es que esa fue la excusa para reivindicar al pueblo alemán, o sea, darles esperanza. Igual va a ser el anticristo, igual va a ser. Pienso que el anticristo va a entrar en un mundo convulso y de alguna u otra forma lo va a poner, como dicen, en orden. Pero miren ustedes, no es el hombre el que determina que el plan de Dios se va a llevar a cabo. No es el hombre, podemos decir, el que desata o abre los 7 sellos. Es Jesucristo el que lo va a hacer. Él lo va a hacer. Él va a abrir el primer sello y va el primer jinete, ¿verdad? Es el anticristo. Después el segundo sello, que es, no dice ahí la guerra, ¿verdad? Para que los hombres se matasen con otros. Después viene el hambre, después viene la escasez, después viene la muerte, la peste. Entonces no es el hombre que va a hacer eso, sino que es Dios mismo, Jesucristo, el Cordero de Dios, el que va a desatar los 7 sellos, donde está contenido el plan de Dios para establecer su reino supremo. El diablo, miren, yo pienso que el diablo está actuando en muchas naciones. Como le comentaba el pastor Julio, en las naciones que nosotros considerábamos despiadadas, sin corazón, sin alma, sin Dios, son los que están procurando evitar la Tercera Guerra Mundial hoy en día. ¿Quién iba a pensar que que los chinos iban a ser mediadores entre los europeos, que se supone que, ¿verdad?, que son la herencia, son las personas que tienen, ¿cómo se llama?, miles de años, ¿verdad?, ¿cómo se llama?, que tienen una cultura antigua. Pero no le pueden poner fin, o no pueden negociar una salida al problema que hay ahorita, ¿verdad?, sino que tienen que ser otras naciones que ni creen en Dios y procuran la paz del mundo. Pero lo estamos viendo, ¿verdad?, hoy en día. No sé en qué va a parar esto, hermanos, ¿verdad? No sé, o sea, que va a terminar esto, ¿verdad? Pero les aseguro una cosa, ¿verdad? El diablo quiere destruir al mundo, es lo mejor que puede hacer. Si el diablo destruye al mundo, si las naciones se van en una guerra, ya no con bombas atómicas, sino con bombas de hidrógeno, con bombas de plutonio, que son todavía mucho más fuertes que las de Hiroshima y Nagasaki, y el mundo va a quedar destruido. Y de repente solo gentiles van a quedar, que pudieron salvarse. Y los que vivan en lugares alejados, dicen como Australia y no sé, mi Argentina. Pero ese es el plan de Satanás. Y si el plan de Satanás de destrucción del mundo se lleva a cabo, él triunfa. Pero recordemos, ¿verdad?, que no se trata de que va a triunfar el diablo y su plan, ¿verdad? Porque en esta confrontación, ¿verdad?, no crean ustedes que no se vería afectado Israel. Está más cerca de Israel, ¿verdad?, del lugar de conflicto de lo que estamos nosotros. Pero Dios tiene que preservar a Israel. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque Dios juró que le iba a otorgar la tierra. Y Dios prometió a David, juró a David, que uno de su descendencia se iba a sentar en su trono. Y eso se cumplirá, o se ha cumplido en Jesucristo. El Señor, hermanos, juró que le iba a dar la tierra. Para ellos Israel tiene que existir. Los judíos tienen que existir para que se cumpla esa promesa. Por eso es que digo yo, bueno, no me preocupa mucho. Siempre uno tiene una ansiedad en el corazón, ¿verdad?, de lo que pueda ocurrir, ¿verdad?
Pero vemos nosotros lo que dice ahí, ¿verdad? La palabra de Dios nos da la esperanza, porque no podemos encontrar en el mundo. Así que es lamentable que cuando pongo en televisión, ¿verdad? Por lo de guerra, créanme que ya estoy cansado de la guerra o de ir de guerras. Nunca habíamos tenido algo similar. Y créanme que las naciones que creían cristianas, naciones de las cuales, ¿verdad?, se consideraban a sí mismos, como Estados Unidos, ¿verdad?, que se consideró como que Dios la llamó, ¿verdad?, que Dios la puso en el mundo para cuidar al mundo. Eso se creía en los años 50, en los años 70, es lo que creía la población. Donde, claro, el evangelio estaba difundido, ¿verdad? Donde había grandes cruzadas de evangelistas poderosos como Dwight L. Moody, como Billy Graham, todos ellos, y mandaban misiones a todo el mundo para llevar el evangelio. Nosotros somos producto de esas misiones que enviaron los norteamericanos aquí a Honduras, para el evangelio. De ahí venimos nosotros, ¿ves? Pero hoy día vemos a una nación decadente moralmente, promoviendo la guerra, no buscando la paz, sino la guerra, provocando a otras naciones, provocando a líderes. Imagínense ustedes los líderes de Corea del Norte, que son personas tan sensibles y que no tienen nada que perder. Pueden, ¿cómo se llama? Y Estados Unidos provocando a esos países, ¿verdad?, lamentablemente. Pero así pasa, hermanos, ¿verdad? El diablo está empujando a muchos líderes, ¿verdad?, empujando porque sabe el diablo, ¿verdad?, que así como quiso hacerlo en la Segunda Guerra Mundial, imagínense si hubiera triunfado el nazismo, hubiera sido un exterminio completo de los judíos, un exterminio, hubiera triunfado Satanás. Porque recuerden ustedes que el plan de Dios, ¿verdad?, va dirigido hacia los judíos. Pero ese es el plan de Dios, precisamente, la salvación de los judíos. Nosotros somos parte de ese plan. Así lo dice la palabra. Dice para provocar a celos, ¿verdad? Así lo dice Pablo, a los de mi nación. Y les voy a decir algo, miren ustedes, el plan de Dios. Israel tiene juicio ahorita de endurecimiento, aun cuando unos pocos judíos se conviertan, pero el juicio de endurecimiento, diría yo, está como sobre el 99.9% de los judíos. Pero cuando el último gentil, como dice la palabra, cuando entre la plenitud de los gentiles, entonces será removido ese velo. Y dice, todo Israel será salvo. O sea, cuando el último de los gentiles se convierta, Israel será salvo. Se va a cumplir todo lo que hemos visto, porque estamos estudiando aquí. Así que tengamos esperanza. Las cosas se están alineando. Tal vez yo lo que veo es una alineación de fuerzas. Porque el Señor tiene que venir a este mundo. Por eso es que nosotros no debemos ser o no debemos poner la esperanza en este mundo. Porque miren lo que ocurre, ¿verdad? Tal vez la paz y la tranquilidad que teníamos durante la Guerra Fría era mucho mejor de la que tal vez gozamos ahora. Parece paradójico, pero fíjense que así es, ¿verdad? Lamentablemente así es. Las naciones que creíamos, ¿verdad?, que debían promover la paz, ahora están hincando, como se dice en el campo, ¿verdad?, puyando al macho con vara corta. Ahí están puyando. Y algo
algo va a pasar, algo puede pasar. Así que vemos una nación que definitivamente, como decíamos con Julio, va en decadencia, va completamente en decadencia. Dice ahí, sucederá, dice, en aquel día, cuando hablan más hermanos de aquel día, se habla siempre del día del Señor. El día del Señor no solamente tiene que ver con los juicios de la gran tribulación, ¿verdad? Tiene también con el establecimiento del reino de Cristo sobre la tierra. En aquel día dice que me llamarás marido mío. O sea, esa va a ser la relación que va a estar Israel, el Israel restaurado, ¿verdad? La misma que nosotros como iglesia tenemos con el Señor, porque dice que Cristo es, perdón, que nosotros somos la esposa de Cristo. Pero Israel va a responder, va a decir marido mío. Ya no le va a llamar, como dice ahí, nunca más me llamará Señor mío, o como lo dicen las traducciones, mi Baal, porque hasta eso le habían cambiado al Señor. Le decían Baal, o mi Baal. Hasta eso habían hecho, a eso había llegado la degradación moral de Israel, y ya no pronunciar el nombre del Señor, sino decirle mi Baal. O sea, como decir, como otro de los dioses, solo que de seguro fuerte. Dice 17, porque yo quitaré de su boca los nombres de los Baales. Dice, y nunca más serán pronunciados sus nombres. Eso quiere decir, hermanos, que va a haber un cambio, va a haber una regeneración, va a haber una limpieza, va a haber una purificación del pueblo. O sea, para que ya nadie menciona el nombre de los ídolos, ¿verdad? Los cuales adoraban. Quiere decir que ha habido conversión interna, ha habido una regeneración, ¿verdad? Así como nosotros cuando estábamos sin Cristo, ¿verdad? Muchos venimos de un contexto de, ¿cómo se llama? Un trasfondo religioso. Muchos venimos así de un trasfondo religioso, en el cual, bueno, teníamos nuestras diferentes imágenes, los elaborábamos, proclamábamos las imágenes. Yo me acuerdo cuando, bueno, ahora puedo decir, cuando era joven. Cuando era joven, estaba en el colegio, ¿verdad? Cuando íbamos a fiestas, lo primero que hacíamos es que había una compañera, ¿verdad? Nos llevaba ahí a un lugar y ahí abría un armario con la imagen de una estatua, con la imagen de, ¿cómo se llama?, de San Pedro, una imagen de palo, y orábamos para que nos fuera bien, que no nos fuera a pasar nada. Nos poníamos bajo la cobertura de imágenes de piedra, de imágenes de concreto, de madera. Entonces, ¿cómo se llama? Y ahí, después, a la perdición, ¿verdad? Entonces, así éramos nosotros, pronunciando los nombres. Pero cuando vino Cristo, ¿verdad?, no vio nunca más esos nombres de ídolos fueron mencionados en esta, porque hubo un cambio completamente. Y como dice la palabra, ¿verdad?, que nosotros debemos hablar, dice, lo que edifica. Debemos hablar con salmos, con himnos, debemos hablar las palabras de Dios, no pronunciar los nombres de los Baal. Y esto es lo que va a pasar con la nación de Israel. La restauración va a ser total y completa. El versículo 18 nos dice, en aquel día, estamos hablando del día del Señor, un día que solo el Señor conoce, haré por ellos un pacto con los animales del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra. Recordemos que Israel, ¿verdad?, parte de los juicios de Dios, precisamente que ellos iban a morir, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Por medio de los animales salvajes. Los animales iban a ponerse en contra de ellos. Pero dice que él hará un pacto con los animales. Haré por ellos. Imagínense ustedes. Está poniendo
como un vicario, un sustituto. En vez de ellos, yo haré un pacto por ellos. Un pacto con los animales, o sea, los animales ya no van a ser hostiles. Los animales van, ¿cómo se llama? Van a estar del lado de ellos. Y cuando pensamos eso, hermano, ¿verdad? Animales del campo es animales salvajes. Cuando pensamos en eso, ¿en qué pensamos? ¿A dónde nos conduce eso? Al reino milenial, ¿verdad? Precisamente al reino milenial, a eso nos conduce. Miren ustedes lo que dice en Isaías, en el capítulo 11. Miren el verso del 6 al 9. Miren lo que va a pasar. Esto es lo que va a ocurrir en el milenio. O sea, todo va a cambiar completamente. Hasta entre los animales va a haber cambios. Miren ustedes, entonces, el lobo habitará con el cordero. O sea que ya no va a haber presa ni depredador. Algo imposible hoy. Algo imposible hoy. Y el leopardo se recostará con el cabrito, ¿verdad? O sea, en la actualidad son, ¿cómo se llama? El leopardo es un animal salvaje, el lobo es un animal salvaje. O sea, ya no comerán, ya no se los comerán. Dice, el ternero y el cachorro de león crecerán juntos y un niño pequeño los conducirá. O sea que no peligrarán, ¿verdad? Con relación a esos animales salvajes. La vaca y la osa pasarán y sus crías se recostarán juntas. El león comerá paja como el buey, ya no comerá carne. O sea que la naturaleza, la fauna, va a haber un cambio en el reino milenial. Ya no van a haber presas ni depredadores. Dice, un niño de pecho jugará sobre el agujero de la cobra. Algo imposible, hoy. Que alguien vaya a jugar con una serpiente y que sea mordido y muera. Dice, no harán daño. Dice, ni destruirán en todo mi santo monte. Porque la tierra estará llena del conocimiento de Jehová, como las aguas, dice, cubren el. Qué maravilloso eso. O sea, por eso es que cuando hablamos de Oseas, cuando dice ahí, en aquel tiempo haré por ellos un pacto con los animales, precisamente está hablando de eso mismo, ¿verdad? De las bendiciones del reino, de las bendiciones del milenio. O sea que ahí ya no habrá más presa, ya no habrá más animales salvajes a los cuales no las personas van a huir, ¿verdad? Los animales se van a cambiar completamente. Ya no van a comer carne, van a comer paja, dice ahí hierba del campo. Y miren lo que dice además de eso, quebraré el arco y la espada. Quebraré el arco y la espada. Interesante eso. ¿Saben qué significa eso? Que ya no habrá más guerra. Cuando dice quebrar el arco y la espada, o sea, los instrumentos de guerra. Los instrumentos que usa el hombre para matarse unos con otros. Hoy en día, hermanos, hay una gran tecnología militar increíble. Las armas que usa el hombre para destruirse, para matarse. O sea, son armas para no dejar vivo, como se llama, al contrincante o al enemigo, sino para matarse precisamente. Pero ¿cuánto acero utilizan para fabricar tanques, camiones blindados, artillería pesada, misiles? O sea, imaginen ustedes las grandes cantidades de
¿cómo se llama? De metales que se usan para fabricar eso. Es increíble, pero dice que el Señor la va a quebrar, dice el arco y la espada, lo va a quebrar. Así nos dice, ¿cómo se llama? En Isaías. En Isaías dice que los hombres ya no se adiestrarán más para la guerra. Creo que fue en Isaías capítulo 2. ¿Verdad? Por supuesto, hermanos, que, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Eso ocurrirá en el reino milenial, donde los instrumentos de guerra se convertirán en instrumentos de producción de la tierra. O sea, los hombres ya no se adiestrarán más para la guerra. Las armas de los hombres serán convertidas, ¿verdad? En, ¿cómo se llama? En instrumentos de producción de la tierra. Vamos a perder un versículo. Entonces dice, quebraré el arco y la espada. O sea, el Señor lo va a quebrar. Dice, Él lo va a hacer. Quebraré el arco y la espada para que el hombre no se siga matando. Dice, y anularé la guerra en la tierra. La anularé, o sea, la va a quitar la guerra en la tierra. Pero eso, hermanos, como pueden ver ustedes, no nos está hablando del tiempo presente. Miren ustedes lo que nos dice Isaías 2:4. En Isaías 2:4. Desde el versículo 1. La palabra de Isaías, que Isaías, hijo de Amós, recibió en visión con respecto a Judá y a Jerusalén. Acontecerá en los últimos días que el monte de la casa de Jehová será establecida como cabeza de los montes y será elevado más que las colinas y correrán a él todas las naciones. ¿Saben lo que significa eso? Que Israel será levantada como nación, será cabeza de las naciones. Cabeza de las naciones. Muchos pueblos vendrán y dirán, venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, para que Él nos enseñe sus caminos. Y nosotros caminemos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra. Imagínense, eso va a ocurrir, claro, en el reino milenial. De ahí va a surgir todas las directrices en el mundo. Israel va a ser, como decía, la capital del imperio, del reino de los cielos sobre la tierra. Él dice, juzgará entre las naciones y arbitrará entre muchos pueblos. Y miren ustedes, y convertirán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en podaderas. No alzará espada nación contra nación, y se adiestrarán más para la guerra. Oh casa de Jacob, venid y caminemos a la luz de Jehová. Hoy en día, hermanos, los hombres se adiestran más para la guerra. Nuevas estrategias, nuevas doctrinas militares, nuevas armas. Pero llegará un momento en que eso va a cesar. Lo que nos dice Isaías 2:4 es precisamente lo mismo que nos dice en Oseas 2:18. Quebraré el arco y la espada y anularé la guerra en la tierra, ¿verdad? Y los haré dormir seguros. Es cierto que hoy en día Israel es la nación más segura del mundo, pero aún así no pueden dormir seguros, tranquilos. Siempre va a haber algo por lo cual preocuparse. Aún con
todo, ¿verdad? La protección de Israel, la seguridad de Israel es bien costosa hoy en día. Tiene un alto costo. Y es que el problema de Israel es lo que muchos dicen, la profundidad estratégica. O sea, Israel no tiene profundidad estratégica, por lo cual tiene que tener armas sofisticadas para poder defenderse. Por ejemplo, el escudo de hierro, o sea, el escudo antimisiles. No quedan ustedes, hermanos, que todos los misiles que se lanzan, ¿verdad?, son interceptados. Porque también el enemigo tiene sus estrategias. Entonces, claro, ellos solamente destruyen a aquellos que pueden hacer daño, pero hay otros que llegan, aunque no hacen daño. Entonces, siempre Israel tiene que ir adelante, tiene que tener la iniciativa siempre, ir más adelante que el enemigo. Por eso es que las operaciones militares de Israel no es como Estados Unidos, ¿verdad?, una operación de vez en cuando, ¿verdad?, sino que es de todos los días. Ellos están enviando, como se llama, fuerzas especiales, están espiando para ver qué es lo que hace el enemigo, cuál es el siguiente movimiento y adelantarse hacia él. Y eso no es dormir seguro, tener que estar en eso continuamente. Y en el fondo son los enemigos de Dios, que Él va a poner bajo estrado de sus pies. Recuerden ustedes que para que el Señor reine, tiene que haber esto, tiene que pasar esto. Todos sus enemigos tienen que ser puestos por estrado de sus pies, tienen que ser destruidos. El poder mundial gentil tiene que ser destruido para que el reino de Dios se establezca sobre la tierra. Recordemos la imagen, ¿verdad?, que vio Nabucodonosor. La gran piedra que fue cortada en el cielo y cayó en los pies, ¿verdad?, en los 10 dedos de los pies. ¿Qué son los 10 dedos? Ya lo hemos visto, ya lo hemos estudiado. Es la forma final del poder mundial gentil. Van a ser 10 reyes, ¿verdad?, posiblemente 10 naciones, o puede ser que un rey por 3 naciones o bloques. Pero esos 10 reyes van a estar bajo el liderazgo del anticristo. Entonces, esos van a ser 10, específicamente lo que van a quedar. Y eso es lo que se llama el resurgimiento del Imperio Romano. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios, que van a estar estos 10 reyes. Esa es la forma final, en la cual va a ser destruida la forma final del poder mundial. Entonces el Señor dice que va a anular la tierra y les haré dormir seguros, como nunca antes ha dormido Israel. Dice el versículo 19, te desposaré conmigo para siempre. Y dice ahí, te desposaré conmigo en justicia y derecho, en lealtad y compasión. Eso es importantísimo. Cuando dice, te desposaré, o sea, serás mi esposa, ¿verdad? Dice, en justicia, ¿verdad? La nación, recordemos nosotros que el atributo de Dios es justicia, la perfección moral de Dios. O sea, nadie puede estar en su presencia si no está revestido de la justicia de Dios. Y eso quiere decir, hermano, que nos dice mucho, dice, te desposaré conmigo a justicia. O sea, la nación va a ser, lo llamamos nosotros, hermanos, justificada, así como vemos aquí en el diagrama, la redención.
la justificación. Dice en justicia y derecho. Cuando habla de derecho, hermanos, habla de cómo se llama de lealtad. Habla específicamente, ¿verdad? De lo recto o de lo correcto. De eso está hablando. Por eso la nación, ¿verdad? Cuando sea regenerada, va a ser fiel al Señor. Dice en lealtad, ¿verdad? O sea, la nación va a ser leal al Señor. No le va a fallar. Y también dice, y compasión. ¿Verdad? O sea, el Señor se va a compadecer de él, porque así ha dicho. Y miren ustedes, yo te desposaré conmigo y continúo en fidelidad y conocerás a Jehová. Y esto es bien importante que lo analicemos cuando dice, miren ustedes, te desposaré conmigo en fidelidad. Porque Dios es fiel. O sea, y cuando habla en fidelidad, significa que Dios va a cumplir lo que ha salido de su boca. ¿Verdad? De eso habla fidelidad. Y dice, y conocerás a Jehová. Cuando pensamos en conocer a Jehová, eso me lleva del nuevo pacto. ¿Qué nos dice el nuevo pacto? El nuevo pacto que está aquí en Jeremías, capítulo 31, del 37 en adelante. Miren ustedes, capítulo 31, perdón, del versículo 27 en adelante, pero más que específicamente el 31. Miren, dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, o sea, con dos naciones, dos reinos. No será como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé en la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Mi pacto que ellos invalidaron, a pesar de ser yo su Señor, dice Jehová. Está hablando del pacto mosaico, que ellos no cumplieron. Porque este será el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Pondré mi ley en su interior y la escribiré en su corazón, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y miren lo que dice el versículo 34. Ya nadie enseñará a su prójimo, ni nadie a su hermano, diciendo, conoce a Jehová. Pues todos ellos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque yo perdonaré su iniquidad y no me acordaré más de su pecado. Y es exactamente cuando dice, versículo 20, o sea, 2:20. Yo te desposaré conmigo en fidelidad, dice, y conocerás a Jehová. Nos habla del nuevo pacto, ¿verdad? Israel por fuerza, hermano. Como les decía en el culto anterior, ¿verdad? No es porque son judíos o porque son hebreos, ¿verdad? O descendientes físicos de Abraham, es que Dios les va a otorgar la tierra. Recuerden ustedes que hoy en día una buena parte de los judíos son ateos. Y ateos de verdad, pero imagínense ustedes, viven en la tierra, guardan el sábado, celebran la Pascua, celebran la fiesta, son ateos. Qué paradoja. Pero así son las cosas, ¿verdad? Israel va a recibir todas estas bendiciones, pero claro, tiene que entrar en vínculos del nuevo pacto. En vínculos del nuevo pacto. Por eso dice, y conocerás a Jehová. Ese no es un conocimiento como cuando uno aprende algo. Dice, adquiere un nuevo conocimiento. O sea, un conocimiento puede ser intuitivo o simplemente, ¿verdad? Un conocimiento de saber algo. Este conocimiento es diferente. Es conocer al Dios verdadero, al Dios de pactos, ¿verdad? Al único Dios que creó los cielos y la tierra.
porque Israel no lo conoce actualmente. Viven en la tierra prometida, van al muro de las lamentaciones, celebran el Shabbat, celebran las fiestas, pero no conocen al Señor. No lo conocen. Pero en este caso, ellos lo van a conocer. Nosotros conocemos al Señor. Sabemos quién es Dios. Sabemos lo que ha hecho, lo que va a hacer. Conocemos de sus atributos. Hemos experimentado su vida en nosotros. Hemos visto obras maravillosas en él. Conocemos al Señor. Pero Israel lo va a conocer. Porque dice, conocerás a Jehová. Y dice, versículo 21, sucederá en aquel día, dice Jehová, que responderé a los cielos, y ellos responderán a la tierra. Cuando habla de eso, hermanos, quiere decir que la tierra va a producir. No es como cuando estaban ellos ahí en la tierra, que la tierra más bien era enemiga de ellos. No producía nada, era como bronce. Y dice que el cielo como hierro, o sea, no produce nada. Dicen, la tierra responderá al trigo. O sea, las cosas que antes le escaseaban. Vimos ustedes que había juicios de la escasez. Y de las cosas también de lujo. Lo dice aquí, la tierra responderá al trigo, al vino y al aceite. O sea, las cosas necesarias para vivir. Y estos responderán a Jezreel. Es una forma de decir, ¿verdad? Dios, recuerdan ustedes, Dios siembra. Es lo que significa Jezreel. Le responderán a él. Entonces, todas estas bendiciones, hermanos, son mesiánicas. Esto es lo que pasará con él en el futuro próximo. Por eso habla de aquel día, en el día del Señor. Bueno, hermanos, aquí nos quedamos. Así que continuamos en la próximo culto, meditando sobre o estudiando este libro tan maravilloso. Muchas gracias.